Recibir a Cristo como Él amerita ser recibido hace toda la diferencia. Si tú ves a Jesús como la actividad de fin de semana, tu vida entre semana va a ser lo que ha sido hasta ahora, común. Pero si a Cristo lo tratas como el Señor de la vida, tu vida va a ser extraordinaria. No estoy hablando de que no va a haber problemas. Estoy hablando de una vida extraordinaria donde el poder de Dios se manifiesta, donde ves la mano de Dios moverse en tu vida, donde ves al Espíritu Santo como una fuente de agua dentro tuyo. Dice la Escritura que Él iba a hacer que su Espíritu fuera como ríos de agua de vida dentro de nosotros. No es la pesadez, la incertidumbre, la atadura, el temor, aquello en lo que viven tantas personas hoy. No estoy hablando mirando de menos a nadie, estoy diciendo que me quiebra ver cómo el mundo vive, cómo muchas personas viven sin esperanza, sin Dios, esclavos de pastillas, esclavos de drogas, esclavos de una vida sexual desenfrenada, esclavos de la pornografía, esclavos de tantas cosas, esclavos del consumismo, esclavos de la apariencia física, esclavos de la comparación, del estatus social. Cristo tiene una vida mejor para ti. Cristo tiene una vida mejor para ti. Cristo tiene una vida mejor para ti. Tiene una vida mejor. Tiene una mejor vida. Tiene una vida mejor. Y tiene que ver con cómo tú lo abrazas, cómo tú lo ves, cómo tú lo recibes, cómo tú lo tratas. Lo tratas como una religión y va a ser eso. Es una idea. Vas a llenarte de costumbres, de rituales y se acabó. O lo recibes como el Hijo del Dios viviente, el dueño de tu destino, el que perdona tus pecados. Y cuando Él te agarra de la mano, Él te enseña a seguirlo hasta el final. Es distinto, es otra vida. ¿Quién es Jesús para ti hoy? ¿Quién es? Todos nosotros tenemos que revisar qué creemos de Él, cómo lo concebimos, porque de eso depende cómo vamos a vivir. Si le vas a dar espacio sin límite como se le da al Hijo de Dios, porque entiendes que Él es el Hijo de Dios, si le das el completo control de tu vida, porque dices, Él es el Señor de la vida y de la muerte, Él es el Todopoderoso, entonces yo le rindo absolutamente todo, le doy mi prioridad, le doy lo mejor de mí, porque la manera en que lo ves y lo recibes resulta en cómo tú vives después. ¿Me sigues? Así es de sencillo. En la medida en que tú lo ves y respondes a quien Él es, así tu vida cambia o no cambia. Tu vida puede florecer si a Jesús lo recibes como Señor del universo y de tu vida, o tu vida puede ser otra cosa, estancarse, porque Él es Jesús, es lindo, dice cosas bonitas. Vengan a mí todos los cargados, yo los haré trabajar, yo soy manso y humilde. Qué bonito Jesús, qué lindo que hablaba Jesús. Algunos lo llaman el profeta. El profeta habló cosas buenas de parte de Dios, pero es un profeta. Pero otra cosa es que te pares enfrente a Él y digas, yo sé quién tú eres, como lo dijo Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y todo depende. Decía eso porque si tú crees que Jesús es el Hijo, si no sabes eso, tienes que averiguarlo. Tienes que averiguar si lo que Él hizo y dijo, que está relatado en los evangelios, lo que los apóstoles dijeron, que vieron, testificaron, si eso es verdad, si eso es de fiar, si esto fue una leyenda o si esto es fiable. Te adelanto una cosa: todo el mundo estudia en las universidades los grandes escritos de los grandes filósofos y nadie cuestiona que muchos de esos escritos de ellos y sus historias fueron escritas cientos y cientos y cientos de años, algunos
cerca de 800 a 1000 años después de que existieron. O sea, ¿qué puede ser verdad de lo que se haya dicho? No lo sé. Pero la historia que tú y yo leemos aquí no pasa de 50, 60 años después de que vieron ellos mismos a Jesús, caminaron con Él, lo escucharon predicar y entonces escriben, lo vimos resucitado. Él es quien dijo que Él era y lo tenemos que escribir, lo tenemos que decir, porque de eso depende la salvación del mundo. Entonces, te adelanto eso. Es un buen detalle. No hay escrito antiguo que tenga más cercanía con el autor de esos hechos y palabras como el Evangelio o los Evangelios. Nos basamos en lo que ellos vivieron, palparon, escucharon, leyeron. Se contaron de él en las primeras 4 décadas, 5 décadas, después de que todo esto pasó. La mayoría de ellos murieron como mártires. Tomás llegó hasta la India y murió como mártir después de que alguna vez dudó de la resurrección de Jesús. Hasta que lo vio parado en el cuarto donde él estaba y lo escuchó decir: acércate y mete tu dedo en el costado y en mis manos, como lo dijiste hace una semana. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, tú tienes que averiguar si lo que estamos predicando aquí es verdad. Tienes que averiguar si esto es algo que valga la pena. Por ti mismo tienes que averiguarlo. ¿Cómo lo vas a averiguar si no lees la Biblia, si no lees los Evangelios? Tal vez si solo leemos lo que dice alguien en TikTok, que ahora todo el mundo es profesional en TikTok. Tienes que averiguarlo por ti mismo. Tienes que leer por ti mismo y ver si esta palabra te cambia la vida. A mí me la ha cambiado, pero yo no estoy parándome aquí adelante como la mejor muestra, pero me sigue cambiando la vida, me sigue cambiando. O sea, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es? ¿Y cómo vas a responder a Él? ¿Es la fe de tus papás? Ok, entonces a regañadientes vas a venir y cuando apenas puedas librarte, no estarás aquí más buscándolo. Pero ¿quién es para ti? ¿A quién le vas? ¿Cómo lo vas a recibir a Él? Dice el Evangelio de Juan que Él vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Primero dijo, vino al mundo al cual Él había creado y el mundo no lo reconoció. No pudo discernir que el Rey de la Gloria podía venir en una piel tostada por el sol y con cabello negro como cualquier judío. Como dijo un cantante que escuchaba hace muchísimos años, le gritaba a sus padres que eran judíos y que no podían creer en Él y les decía: ¿y cómo esperaban ustedes que naciera el Mesías? Tenía que ser un niño en los pechos de una madre. Tenía que andar corriendo por las calles. Alguna vez fue un niño y corrió por las calles y tenía nuestro color y se veía como nosotros. La gente de su época lo vio entrar en un burrito y muchos dijeron: ese no puede ser el Mesías. El Mesías que estamos esperando cabalga sobre los mejores caballos con armas de guerra para tirar a los sinvergüenzas de los romanos y liberarnos como nos liberó Moisés alguna vez. Esas eran las expectativas del día de la entrada triunfal de Cristo. Y muchos se desilusionaron porque entró, como el profeta lo dijo, pero nadie lo leyó, nadie lo vio, nadie lo reconoció. Pero dice la Biblia: pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el poder de ser hechos hijos, hijas de Dios. ¡Wow! ¿Alguien está siguiéndome acá? La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí, te está llamando. Te está llamando a responder a esa verdad. ¿Quién es Jesús para ti?
y cómo lo vas a recibir. Porque de eso depende cómo vas a vivir. ¿Sí? Tomen su lugar, por favor. No crean que se me había olvidado. Mi esposa miraba así tan bella, ella miraba así como, se las va a hacer otra vez. ¿No? Es que hay algo que hace, hay algo que produce el tratar correctamente a la persona de acuerdo a quién es esa persona. El saber honrar a una persona por lo que es o por lo que ha logrado, produce un vínculo con esa persona tremendo. Yo viajé muchos años por Latinoamérica y una de mis experiencias más especiales que tuve fue ver cómo las personas me recibían en sus casas y cómo esas personas se esmeraban por dar lo mejor de ellos. Yo aprendí de la hospitalidad del latinoamericano, que es la mejor del mundo, con perdón de las otras culturas, por el corazón, la entrega, el amor, la forma en que las personas... Nunca olvidaré en este viaje con mi equipo, éramos muchos y repartimos mi hermana viajaba conmigo junto con otra chica y éramos un equipo grande y entonces hacíamos unas giras que organizaba Canción junto con Juan Salinas, que es el productor de los discos que ustedes conocen de su servidor y algunos de ustedes no saben que yo canto, pero sí, bueno, intento cantar, canta Jafet, pero yo también intento cantar. Y entonces hicimos muchas giras allá por los años 90 en México. Y nunca olvidaré que cuando comenzamos a repartir a las muchachas y a los matrimonios les dimos la prioridad con las primeras casas y no sabía yo tampoco que en esa ciudad en particular las casas, las primeras casas estaban en unas colinas en alto y eran las mejores casas porque eran los barrios más exclusivos. Y más tarde ese día mis cantantes jóvenes, mi hermana y los casados que fueron los primeros vinieron a decirme gracias por pensar en nosotros. Yo no sabía a qué se referían y luego comenzaron a explicarme todos los detalles, las comodidades que tenían, pero el punto es, no voy a entrar ahí, simplemente que conforme bajamos la colina pues los barrios eran un poco más sencillos y terminamos de repartir y quedamos como 7 hombres, incluido el pastor que nos acompañaba en la gira, sin dónde dormir esa noche. Y entonces Juan Salinas, muy ocurrente como es, dijo, tranquilo, que la hermana Pepita nos va a recibir en su casa. Y nos fuimos con las maletas por las calles empedradas de esa ciudad y tocamos la puerta de la hermana Pepita o algo así se llamaba y nos abrió la puerta. Y yo eso se queda entre nosotros, pero yo desde que vi la casa dije, wow, es una casa humilde, ¿no? No humilde, pero estaba en construcción, por ejemplo. Y dije, va a ser interesante. Y efectivo, estaba en obra gris toda la casa. Y vivían ahí como 5 o 6 personas y además de los 7 que llegamos. Y entonces yo dije, Dios mío, ¿cómo va a ser este rollo, no? Entonces me fui, dejamos las cosas, nos fuimos al concierto, a la noche de adoración y como les dije, mi hermana viene y me dice, ay Danilo, estoy en una casa que es así, bueno, es que el cuarto es una biblioteca, hay que correr para llegar al otro lado, y es así, asá, y tiene esto y tiene aquello. Y la otra viene y me dice, no, donde yo me baño es como una, no puedo usar la palabra porque hay argentinos aquí, pero es como una cosa del mar, así que, y entonces el agua es una catarata, cae, pero para poder regular la temperatura tienes que correr como 25 metros porque las llaves están al otro lado y son como de oro. Y la muchacha venía espantada, ella decía, yo no puedo creer el lujo que hay aquí. Y yo estaba pensando dónde yo me iba a quedar esa noche. Yo decía, no sé si me puedo alegrar tanto por esto, porque número uno, yo no tuve nada que ver con la logística. Pero cuando yo llegué a esa noche, nunca olvidaré que la hermana, la amiga que nos había recibido en su casa, había conseguido 2 mesitas plegables, las puso en la salita de la casa y sirvió. Bueno, se puso de pie para darnos las gracias por habernos quedado en su casa, comenzó a llorar y comenzó a decir, hace muchos años yo tenía el sueño, le dije al Señor, regálame una casa.
regálame una casa, Señor, donde yo pueda recibir a las personas que te sirven a ti. Y entre lágrimas decía, hoy se ha cumplido esa petición. Y tengo ángeles entre nosotros. Y yo no me sentía tan ángel, la verdad. Yo les tengo que confesar a ustedes, yo estaba muy molesto, güey. Yo decía, yo no sé, yo voy a dormir en el piso. Terminé durmiendo en el piso, pero nada. Esas fueron mis clases realmente de ministerio. O sea, ahí aprendí a servirle a Dios. Pero nunca olvidaré cómo ella oró por los alimentos. Y los alimentos eran un vaso de chocolate mezclado con agua, porque no tenía leche para mezclarlo, y unos molletes, pan duro con un poco de frijol molido encima, y esa era la cena. Pero cuando yo vi a esta mujer dar gracias con lágrimas, me di cuenta de lo que pasaba ahí y dije, Señor, para esta mujer, yo no merezco la honra que me está dando. Siento que no lo merezco porque estoy molesto, pero ella nos está honrando con lo mejor que tiene. Y eso vale oro. Te hace pensar, yo esa noche dormí envuelto en una alfombra llena de polvo de construcción por miedo a las cucarachas. Porque había cucarachas de esas grandes y yo dije, yo prefiero terminar mis días asfixiado por el polvo de esta alfombra que con una cucaracha atravesada ahí en mi garganta. Yo no le voy a dar ese gusto a esos bichos, insectos. Perdonen, bueno, en fin, ya. Te das cuenta que cuando las personas te dan lo mejor, no importa lo que sea, te dicen algo, te envían un mensaje que hace que los respetes, que los ames y que los sirvas de otra manera. Yo llamo, eso es saber honrar a las personas. Lo que ella hizo fue honrarnos a nosotros, ¿no? Y la honra es vital, es poderosa. La honra provoca que amigos, amistades fuertes nazcan, que negocios se cierren, que países hagan la paz. Fíjense, gente que sabe honrar y acercarse con honorabilidad a un enemigo termina firmando pactos de paz solo porque alguien sabe honrar a otra persona. Es vital. Una sociedad civilizada no puede existir a menos que las personas sepan darle a cada uno el honor, el respeto. Todos los seres humanos merecemos respeto y merecemos ser tratados dignamente, pero la honra, dice las Escrituras, es un tributo, es un impuesto que le debes a los demás por los alcances o los logros o la calidad moral que tienen. Y en ese sentido, no todas las personas merecen el mismo nivel de honra que yo les puedo ofrecer, pero que le debo respeto, honor y honra a todos, se los debo de alguna manera y en alguna medida. Hay personas que han dado mucho por un país. Pensábamos Gloriana y yo cuando conversábamos con alguien que ahora vive aquí en la ciudad de Houston y que sirvió a su país en áreas de inteligencia militar, cómo esta persona sufrió al venir a este país huyendo porque el gobierno al que sirvió cambió y los que entraron al gobierno comenzaron a perseguirlo a él después, siendo que fue una persona que arriesgó su propia vida y su familia para salvar a un país del desastre y de ideologías que lo único que traen es ruina a un país. Y lo hemos visto llorar en la mesa de su casa, porque siendo un héroe es tratado como un traidor. No hay muchas personas así. Cuando uno se topa a una persona de esas, uno tiene que honrarla por lo que ha hecho. A las personas se les honra por el rango, por la posición que tienen, pero también por sus logros académicos, sus sacrificios, haber sido un buen padre, una buena madre. Honramos a los ancianos porque han vivido toda una vida bien, nos han tratado de inculcar buenas cosas. Tenemos una sociedad civilizada, tiene que aprender a ponerse de pie delante de los ancianos, tiene que aprender a darle su lugar. Una sociedad civilizada necesita la honra para poder dirigirse bien, los hijos a los padres, los empleados a un jefe. Es indispensable, es vital. Ahora en lo espiritual ni se diga. Y Jesús entra a la ciudad con multitudes que venían todos los años para celebrar la Pascua.
viene de todo el país, son cientos y cientos de personas. La ciudad se ha preparado, se dice que la gente en la ciudad incluso tenía tantos preparativos que blanqueaban los sepulcros para que la ciudad se viera linda. Y preparaban muchísimas hogueras y preparaban lugares en donde se vendían los corderos para poder sacrificar. Eran cientos y miles de corderos que iban a morir. Todo el mundo venía con gran expectativa, pero una de las grandes expectativas era pensar que quizás en esa Pascua vendría el Mesías, porque el Mesías era como un enviado más de liberación, como había sido Moisés. ¿Se acuerdan ustedes? Moisés liberó a Israel después de 400 años de esclavitud. ¿Y cómo lo hizo? Cuando vino el juicio sobre Egipto, la noche en que el ángel de la muerte acabó con todo primer hijo, hombre o bestia, para que Israel se salvara de esa mortandad. El Señor les dijo: enciérrense en sus casas, escojan un corderito perfecto, mátenlo, rostícenlo y cómanlo completo mientras el juicio cae. Y si ustedes hacen eso, el ángel de la muerte no tocará sus casas. Y fue tal así. Y ellos salieron de Egipto la madrugada siguiente, y fueron finalmente un país libre, y fueron al Sinaí a adorar a Dios. Así nació Israel. Pues Israel, cuando los siglos pasan, sufre bajo muchos imperios que lo persiguen, que lo oprimen, que lo quieren deshacer. Y el imperio romano ahora, en el tiempo de Jesús, es ese imperio. Y los israelitas están esperando, los judíos están esperando cuándo vendrá el Mesías. Y cuando Jesús comienza a predicar por 3 años y a hacer milagros, muchos dijeron: este es el Mesías. Y se preguntaban para esa Pascua: ¿será que Él va a venir? ¿Será que va a aparecerse en esta fiesta? ¿Será que nos va a liberar? Y por eso hubo muchos niños y jóvenes y mucha gente que vio los milagros, que comenzaron a gritar, y cuando vieron que Él venía montado sobre un pollino, extendían sus mantos y sus ramas de palmeras y comenzaron a gritar: bendito el que viene en representación de David, el hijo de David, el Mesías prometido. Y celebraron. Jesús sabía, sin embargo, que eso no iba a parar ahí. Sabía que los líderes y la nación entera lo iba a rechazar. Y por eso, cuando estaba ante esta celebración, o antes de entrar a Jerusalén, dice la Escritura que lloró, vio la ciudad delante de Él y lloró diciendo: cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz, o lo que conviene para tu paz. Pero ahora es demasiado tarde, y la paz está oculta a tus ojos, porque no reconociste cuando Dios te visitó. ¿Vieron eso ahí? Tu rey vino a ti, pero no supiste tratarlo como ameritaba aquel a quien Dios envió. La honra es vital en la vida espiritual. Tú te estancas si le niegas la honra a Dios, o eres bendecido. ¿Por qué? Porque el principio de la honra es un principio sobre el cual Dios gobierna el universo. La Biblia dice: Dios honra a los que Cuando Israel se negó a honrar a Dios, acarreó sobre ellos siglos de cosas terribles. Jesús no fue el rey que ellos quisieron. Jesús no era ni se veía como ellos esperaban que se viera. La honra es importantísima, es vital. Y yo siempre, bueno, no es que siempre digo esto, pero he reflexionado que la honra es tener un corazón hospitalario que sabe atender y tratar con deferencia a la persona según el mérito que tiene. Israel no lo hizo con su Mesías. Lo siguen esperando hasta el día de hoy. Y han llevado siglos de muchas cosas duras. La honra es vital. Tú honras a Dios y Dios te bendice. Tú honras a Dios, dice la Escritura, y Dios te bendice con provisión, con gracia, con amistades, con su favor sobre tu vida. Porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Él merece la honra simplemente porque Él es el que nos creó a nosotros, pero también merece la honra porque Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Vive para honrar a Dios. Vive para responder a su persona como Él merece. El principio que les acabo de comentar, Dios honra a los que le honran, vino en la antigüedad cuando
en la época de los jueces, mucho tiempo antes de los reyes en Israel, cuando no había reyes en Israel, los jueces, hombres, profetas, gobernaban a Israel. Y entonces había una pequeña tienda de campaña en una aldea que se llamaba Silo, y ahí el sumo sacerdote Elí junto con sus hijos atendían a las personas que venían a buscar a Dios. Pero eran hombres impíos, dice la Biblia, hombres que no conocían a Dios. Terrible, eran personas que estaban en el templo de Dios, pero no conocían a Dios. Lo peor que pueda pasar. Y entonces ofendían a las personas constantemente. No solamente se portaban muy mal porque andaban haciendo cosas que no tenían que hacer con las criadas que cuidaban las puertas, vivían, o sea, moralmente estaban mal. Pero además de eso, cuando la gente venía a adorar a Dios, ellos le arrebataban la carne que traían en sus sacrificios a Dios, especialmente la parte de la grasa de la carne que tenía que quemarse delante del Señor. Arrebataban eso y se lo daban a su padre y se lo comían ellos y le robaban a las personas. No hay nada peor que las personas que supuestamente atienden las cosas de Dios y respeten a Dios. Y la Biblia dejó claro el mensaje. Un profeta vino de parte de Dios y le dijo a Elí: yo había dicho que tú y tus hijos iban a estar a cargo de mis cosas para siempre, pero dijo el Señor: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Y por cuestión de tiempo no te quiero leer el juicio, pero fue terrible. Fue terrible. Saber recibir a Jesús en tu vida, saber responderle a Jesús, saber atender a Jesús, tener un corazón hospitalario para Jesús, hace la diferencia entre un alma que se salva y una que se pierde. Entre una persona que encuentra el camino de salvación y una que sigue buscándolo perdida. ¿Alguien me sigue aquí todavía? Se los leí hace un ratito, se los comenté. Jesús vino al mundo y su pueblo no lo recibió, pero todos los que lo reciben son cambiados, hechos hijos de Dios. Hay un ejemplo en esos días de la Semana Santa, previo a la Semana Santa, al que me quiero referir, acerca de una persona que atendió bien a Jesús. María de Betania. María de Betania es la hermana de Lázaro. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús resucitó a Lázaro, que era uno de sus mejores amigos, unos pocos días antes de esta fiesta? Y entonces Lázaro y sus hermanas le quieren hacer una fiesta, y dice literalmente el Evangelio que le hicieron una fiesta, hicieron una cena en honor a Jesús. Pero María hizo algo completamente descabellado, bueno, literalmente descabellado. Se soltó el cabello, por cierto. Entonces María tomó un frasco como de medio litro de perfume de nardo puro, que era muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. A mí me enseña María tenía que tener, ¿se acuerdan ustedes en pasajes anteriores donde una vez Jesús vino a comer a la casa de ellos en Betania y Marta, su hermana mayor, era la que servía y estaba preparando el espagueti y tal, y se enojó con María porque estaba sentada a los pies de Jesús, y yo creo que con la cuchara de madera así, con el delantal puesto, y le dijo: Señor, no me digas que a ti no te preocupa que mi hermanita, muy fresca como es, se sienta a escuchar tus grandes enseñanzas mientras yo tengo que estar cocinando. No me ves que estoy hasta roja, la cara la tengo de la cocinada que me estoy dando, el fogón ese que tuve que encender para que tú y mi hermana se llenen la panza, y aquí estoy yo. Alguien tiene que pensar en mí, alguien tiene que pensar en... Y Jesús le contestó: Marta, estás afanada con tantas cosas y qué bueno, no, esto soy yo, ¿verdad? Que añado, qué bueno porque vamos a comer bien, pero María ha escogido la mejor parte. Me dio la deferencia que amerita que un rabino esté en tu casa. Tú escuchas, tú te sientas a los pies a escuchar. María tenía un amor por Jesús, una devoción por Jesús que se hizo evidente allí, pero tiempo después, ahí la tienes, irrumpiendo en una cena donde la mayoría son hombres. Es en su casa, pero es la costumbre. Y se atreve
a salir de atrás con un perfume carísimo y lo abre y se tira a los pies de Jesús, porque recordarán ustedes, en la antigüedad ellos no tenían mesas como nosotros, sino que cuando que iban a comer, primero se sentaban en unos taburetes y después cuando era el momento de la cena, entonces se recostaban y la comida estaba en el centro de aquel círculo, y entonces lo que quedaba hacia afuera eran los pies, y eso es lo que María logró alcanzar, los pies de Jesús, y sacando el perfume lo derramó y limpió el polvo de sus pies y se soltó el cabello, una cosa que una mujer en la antigüedad no puede hacer. Las mujeres se cubren el cabello, se arrollan su cabello, solo lo sueltan delante de su esposo en la intimidad. Para que una mujer soltara el cabello en público, aquello era un signo de que era una mujer que andaba buscando atenciones. A María no le importó. Su devoción por Jesús fue tan fuerte que soltó sus cabellos y comenzó. Y lo que me llama la atención de todo esto es que diga la Escritura que la casa se llenó del perfume. Claro, era un perfume caro, un perfume aceitoso, como ustedes saben. El perfume más caro es el perfume que tiene el mayor grado de aceite porque permanece por más tiempo. Muchos escritores han dicho, nadie se puso a pensar que todos los que estuvieron en esa fiesta salieron oliendo a Jesús, porque ahora era el perfume de Jesús. Nadie se ha puesto a pensar que durante la noche de la tortura el perfume de nardo salía del cuerpo herido de Jesús. Nadie pensó que aún en el espectáculo terrible de la cruz, entre sangre y sudor, se mezclaba el olor del nardo que María había derramado sobre su cuerpo. Y que Jesús lo dijo muy bien, déjenla tranquila, ungió mi cuerpo para el entierro antes de que pase. ¿Por qué era tan importante este momento? Era muy simbólico, era muy simbólico. ¿Saben ustedes que esto pasó 6 días antes de la Pascua? Y que 6 días o 5 días antes de la Pascua, la familia israelita iría a alguien que vende corderos y escogería el cordero perfecto y lo traía a su casa y vivía con ellos. Estaba en casa por 5 días, era el corderito que ellos iban a entregar por sus pecados. Y al escogerlo, lo ungían con aceite y lo separaban para ellos. Y lo traían entonces al templo donde iba a ser muerto para ser sacrificado. Es curioso, ¿no? Me llama la atención de que justamente para esos días, 5 o 6 días antes, María unge a Jesús. Como quien dice, este es el cordero que va a dar su vida por mis pecados. Este es el cordero de mi familia. Y como Juan lo dijo en otra parte, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. María sabía eso y lo ungió y lo honró como tal. Hasta el día de hoy, donde quiera que hablemos de lo que pasó en esa semana, tendremos que comentar de la devoción de María. Y este es mi punto, cuando uno honra a una persona, uno da lo mejor. Y estoy hablando en particular de honrar a Dios, de darle a Dios lo mejor. Vive para darle a Dios lo mejor, lo que sea que eso sea. Es tu tiempo, son tus recursos, es tu juventud o tu vejez, lo mejor que tú tengas. No le des a Dios las obras, dale lo mejor de tu persona. Dale tu adoración, dale tu obediencia, dale tus recursos para extender su reino. Sea donde sea que Dios te pone a hacerlo, hazlo. Vive de una manera que tu mejor esfuerzo sea honrar el nombre y la fama de aquel que llamamos Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tu vida represente esa dignidad. ¿Sí? No todos vieron ese sacrificio y esa entrega de adoración igual. De hecho, Judas criticó a María y dice la Escritura por ahí que hizo un comentario. Dijo, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? ¡Qué desperdicio! Yo me detengo ahí un momentito a pensar que es increíble porque hay... La honra
ser una persona honorable y saber pagarle la honra al que merece honra es algo que no todo el mundo ve, y en esta sociedad en la que estamos viviendo menos que nunca. Cuando se rompieron las estructuras de las monarquías allá por la Revolución Francesa, todas esas estructuras de monarcas y de príncipes y tal se vinieron al piso, y entonces la filosofía con la que se trata la sociedad hoy en día es: todos somos iguales, aquí nadie tiene privilegios de nada. Pero lo que me dice la realidad es: no todos han pagado el precio para servir a su país. No todo el mundo ha hecho los esfuerzos que tu abuelo o que tu tío hizo. ¿Por qué vas a darle la honra a un sinvergüenza que no ha hecho nada por ti, comparado a una persona que te ha dado un buen ejemplo y que dio de lo suyo y hasta su vida y su juventud para que tú llegues a donde estás? Me doy a entender. No todas las personas tienen que recibir los niveles de honra que se han ganado realmente, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que desgraciadamente la sociedad se vuelve mezquina. Las personas no celebran al que tiene éxito. Se van a la fiesta de alguien que logró graduarse y están así haciendo malas caras ahí en el fondo, así como está muy creidito nada más porque se graduó con honores de la Universidad de Harvard, como si eso fuera cual. Hay corazones mezquinos como el de Judas Iscariote. Gente que no puede aplaudir al otro que superó, gente que no celebra a los demás. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que alejarse de ese espíritu. Cuando Judas dijo eso, no sabía que estaba diciéndole a María: tu entrega, tu adoración, es exagerada, hay que ser tan fanática, no hay que ser tan emotiva, por favor. O sea, uno tiene que adorar a Dios, pero no es para tanto. Y al otro, a Jesús le estaba diciendo: tú no mereces una botella de perfume encima tuyo. Valdría más que se le diera a los pobres. ¡Wow! Yo no puedo creer la desfachatez de Judas. Pero ahí reveló quién era un ladrón de la honra de las personas también. Alguien me sigue aquí. No solamente robaba de la bolsa de la cual vivían los discípulos, le robó a Jesús un momento de honra, y eso no se hace. Cuando tú tengas que aplaudir a alguien, apláudelo. Cuando tú tengas que honrar a tus padres, aprende a hablarles como se les habla a los padres. Honra a tus padres. Esposos, traten honorablemente a sus esposas. Esposas, traten con respeto a sus esposos, con honor a sus esposos. Tienes un conflicto con tus jefes porque no se parecen a ti, porque toman decisiones, resuelve problemas con tus jefes, pero hazlo con una actitud de honra por la posición que ellos tienen. No se habla con un jefe como se habla con cualquiera en la calle, si es que quieres conservar tu trabajo. La honra es vital en la vida, es poderosa en la vida. Tómate el tiempo de llamar por teléfono, de escribir un correo, de felicitar a alguien. Cuando veas que un policía entra en un restaurante, darle las gracias. Hoy estamos con una corriente en este país donde no queremos policías y quitemos. Claro, hubo abusos de parte de la policía, pero son lo que son. Son personas que la mayoría están buscando que estemos bien nosotros. Dale las gracias. Cuando estén ahí, invítalos a una taza de café. Págales. Si los ves haciendo fila ahí en Starbucks, págales el café. Hay gente que ha hecho eso. Yo en algún momento lo he hecho, pero fue porque aprendí de otros que dije, a mí nunca nadie había hecho conmigo algo así de estoy esperando en fila y una señora, cuando llego a ordeno y me dice la muchacha, ya le pagaron su café. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién me pagó el café? Me dice esa señora que se fue por allá. ¿Y por qué? Dice, no. Dice, yo sé que él le sirve a Dios, yo quiero honrarlo. Yo me quedé como, ¿cómo? ¿Qué es eso? Que conste. Nadie está predicando aquí para que usted me invite a un café, ¿ok? Estoy diciendo, hay una bendición detrás de él, hay una bendición en personas honorables, en personas que saben honrar y rendir respeto al que merece respeto y las gracias al que merece las gracias. Hay algo poderoso ahí, vívalo, abrácelo, pero sobre todo, abrázalo para con Dios, ¿sí? Termino acá.
¿Cómo será que yo puedo vivir esto en la vida espiritual? Quiero dejarte una tarea esta semana, si me lo permites. Leí acerca de un principio muy bonito, algo que encontré por ahí revisando, investigando. El gran compositor, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de Juan Sebastián Bach o Sebastian Bach? Compositor de obras maestras hasta el día de hoy de la música clásica y de música sacra también. Dice la historia que cuando él comenzaba a escribir sus obras, antes de siquiera poner el pincel o la pluma sobre el papel, escribía 2 letras, JJ, que quiere decir Jesús Yuva, que quiere decir Jesús ayúdame. Y cuando terminaba sus obras maestras, escribía 3 letras, SGD, que quiere decir en latín Soli Gloria Deo, para la gloria de Dios. Comenzaba con rendición y terminaba con adoración a aquel que le daba el talento. Yo me pregunto, yo te estoy invitando a que vivas para la honra de Dios en todo lo que haces, en cómo hablas, cómo vistes, cómo conduces negocios, cómo manejas tu matrimonio. Te quiero invitar a que hagas eso. Vive honrando a Dios. ¿Cómo sería si cada mañana comenzaras esa mañana con JJ, Señor, ayúdame? Y te rindieras a Dios. La mejor ofrenda que le puedes dar es derramar el perfume de tu vida y de tu alma para decirle, Señor, ayúdame. Yo sin ti no puedo, te quiero en mi vida. Estás tomando decisiones, relaciones interpersonales, estás emprendiendo un negocio, estás comenzando algo. ¿Por qué no escribes sobre tu vida JJ cuando amanece? Cuando le dices al Señor, Señor, necesito que estés acá. ¿Y por qué no terminas tu día cuando Dios te ha dado la victoria, cuando terminaste tu trabajo y escribes solo para la gloria de Dios? Mi vida es para adorar a Dios, ¿no? Yo creo que algunas tareas que nos dan mucha lata se convertirían en tu ofrenda de adoración al Señor. Desde barrer hasta preparar el desayuno, hasta terminar ese presupuesto, hasta hablar con ese jefe. Séllalo con sola gloria Deo. Lo voy a hacer para la gloria de Dios. Yo vivo para tu gloria, Señor. Yo vivo para extender tu reino. Toma mis finanzas, toma mi vida, toma mi salud, toma mis años, toma mi tiempo, toma todo lo que quieras. Quiero vivirlo para la gloria de tu nombre. Amén. ¿Alguien recibe esa palabra hoy? Sí. Acompáñeme y oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablarme, gracias, Señor. Tu presencia, Señor, ay, tu presencia. Amamos tu presencia, Señor, queremos tu presencia. Díselo conmigo, Señor, quiero tu presencia en mi casa, quiero tu presencia en mi mente, quiero pensar en ti más a menudo, quiero dedicarte, involucrarte mis asuntos más a menudo, Señor. Póngase de pie donde quiera que esté y ore conmigo. Abra esos brazos así conmigo delante de Él y ríndase a Él, ríndase a Él. Toma, esas manos son una señal de entrega a Dios. Ríndale al Señor, ríndele tu semana, ríndele tu vida. Dile conmigo, Señor, ayúdame a vivir para ti. Me rindo hoy sin condiciones. Me rindo hoy para tu gloria. Quiero vivir, emprender cada día pensando un poco más en ti, más a menudo en ti, tomándote en cuenta cómo tú me ves, cómo tú quisieras, Señor, que yo maneje esta relación, cómo tú quieres que maneje este negocio, cómo tú quieres que me conduzca. Quiero vivir pidiendo tu ayuda, pero también quiero terminar dándote la gloria a ti, porque para eso viviré el resto de mis días, para darte gloria a ti, Señor, mi Salvador, mi dueño, el amor de mi vida, Señor. Espíritu Santo está aquí. Antes de que salgas de aquí, te pregunto, ¿ya quebraste el vaso de alabastro de tu corazón a Jesús? ¿Ya le entregaste el control de tu vida? Si no lo has hecho, ¿por qué no lo haces conmigo? Antes de que salgas de acá, yo quisiera ver si hay algunos de ustedes que quisieran tomar esa decisión de hacer de Jesús, de recibir a Jesús como Él merece. Si nunca has hecho esa oración,
Levanta tu mano derecha en señal de que quieres entregarle tu corazón a Él. Y yo quiero guiarte en esta oración. Dile conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú eres quien dices que eres, el Hijo del Dios viviente, y yo te recibo en mi corazón, Señor. Te recibo en mi corazón. Como tú mereces, Señor. Sálvame de mis pecados. Límpiame, Señor. Tú eres mi único Salvador. Hazme nuevo, Señor. Yo quiero vivir a partir de hoy para la gloria de tu nombre. Yo no más vivir para mí, Señor. Yo quiero vivir para ti, para tu gloria, Señor.